Capítulo 9. Florece en el pasado congelado una sola flor de firme convicción. Parte 2. No debes morir. Esas palabras fueron como un fragmento de estrella brillante hallado en el fondo de un mar helado. Para un ser que solo conocía la lucha y la violencia, esas palabras representaron el único atisbo de calidez. Las manos, cubiertas de sangre y heridas, sintieron la suave calidez de una caricia. Desde un corazón congelado, brotó una solitaria lágrima. Un alma amada por la soledad y el aislamiento dejó caer la corona de la guerra sin vacilación alguna. Para alguien cuyo interior siempre estuvo vacío, esa única conexión con ese uno era más que suficiente. Por eso, incluso después de que su forma de ser cambiara, sus acciones permanecieron inalteradas. Aunque fue desterrada de su hogar y tuvo que trasladarse a otro lugar, solo los métodos variaron. Eliminaba en las sombras a cualquiera que se acercara a ella. Se deshacía de los obstáculos, mataba meticulosamente, con cuidado, con dedicación, para protegerla, para evitarle sufrir una muerte horrible. La mantuvo alejada de la muerte, siempre, porque eso debía ser la única fuente de consuelo en una época tan desesperada. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ponía esa expresión tan triste, deseo de posesión? Yo. Elmina repitió las palabras de Rayulu, dejando que se deslizaran por sus labios, con el rostro mostrando una ligera incomodidad. Su desconfianza fue recibida con la misma tranquila sonrisa del trovador. ¿Ves? Ni siquiera tú misma te has dado cuenta. No, estás fingiendo no darte cuenta. De repente, su sonrisa, tan fuera de lugar, se hizo más amplia. Con una ligereza inesperada, Rayulu le dirigió una mirada amistosa. Lady Elmina, ¿puedo hacerle una pregunta? Hay algo que necesito saber. No hay necesidad de preguntar. Tampoco tiene sentido que te responda. Ahora mismo, aquí, acabaré contigo. La respuesta brusca no era más que una muestra de su molestia, nada más. Probablemente pensó que era una pérdida de tiempo. No parecía que sintiera peligro alguno. Sin embargo, Elmina, casi por instinto, actuó con rapidez. Como si se tratara de romper un espejo que no permitiera mentiras, se lanzó hacia Rayulu. En ese caso, me tomaré la libertad de preguntar por mi cuenta. El trovador logró desviar apenas la hoja oscura reluciente de Elmina con la daga que le había arrebatado a Olna. Ante la rey de la guerra, un simple trovador no tenía oportunidad alguna. Cayó torpemente sobre su trasero, o tal vez, saltó hacia atrás intencionalmente para ganar tiempo y distancia, y desde esa posición, lanzó su pregunta. He escuchado que usted y doña Olna provienen de la nación guerrera. ¿Es eso cierto? ¿Qué intentas decir? Elmina se detuvo en seco. El movimiento de Elmina, que había intentado continuar con la persecución, se detuvo. La nación guerrera era una tierra sagrada para las amazonas, donde se libraban batallas mortales día y noche. Era sabido por Faena y los demás que Elmina había sido una amazona hereje expulsada de ese lugar, según las palabras de Argonauta. Por lo tanto, era natural que su hermana Olna también tuviera ese mismo reino como su hogar. Sentada sobre las losas de piedra que cubrían el suelo, Rayulu, en lugar de la lira rota, deslizó la hoja de la daga con los dedos. ¿Qué? Yo soy un trovador errante, un elfo tan ligero como el viento. Por lo tanto, curiosamente, he estado en ese país alguna vez. La que reaccionó sin querer fue Faena, mientras que el rostro de sorpresa de Olna se reflejaba claramente. Ignorando a las demás, Rayulu, mientras movía la daga de un lado a otro, se rió de forma burlona. He pasado por varias situaciones peligrosas, hasta mortales, y muchas otras cosas, pero las omitiré por ahora. Se levantó y, sin sonreír, miró fijamente a Elmina, cuya expresión se asemejaba a la de su hermana pequeña. El nombre, Elmina, me había estado inquietando. En esa nación guerrera, escuché algo similar. Mientras Garms, con dudas en su mente, escuchaba en silencio, el trovador pronunció cada palabra lentamente, saboreándola, como si fuera una canción de cuna, y ahora, finalmente lo recuerdo. Elmina es simplemente una pronunciación humana. Elmina intentó pisar el suelo con fuerza. Ante la situación inesperada, su corazón gritó en su interior. No debía dejar que continuara, tenía que matarlo, detener la respiración de ese elfo. Sin embargo, antes de que su intención mortal pudiera atravesarlo, Rayulu reveló su verdadero nombre. En el lenguaje de las amazonas, tu nombre verdadero en la nación guerrera es Rey de la Guerra. Los ojos de Elmina se abrieron al máximo, sorprendida. La amazona más fuerte de la historia de ese reino. Los himnos que te alababan y temían resonaban siempre en el país. La mirada del elfo parecía reflejar escenas del pasado, como si se alejara un instante, gritos y vítores. La euforia de los guerreros resonaba en la arena manchada de sangre. Bajo la bendición de todos, solo una persona se erguía sobre un montón de cadáveres, una joven de cabellera negra,
Vega. Tú eres la verdadera guerrera, decían, conteniendo el aliento, oculta tras la sombra de una columna, observaba en secreto la escena en la arena. La figura de la joven, cuya cara apenas podía distinguirse, ahora se superponía con la mujer que estaba frente a él. Garms, incrédulo, no pudo evitar intervenir al final. Imposible, ¿es esto cierto? ¿Cómo es posible que una persona tan destacada haya abandonado su país y se haya refugiado en una ciudad de humanos? Eso ocurrió porque ella era demasiado fuerte. Incluso en la nación guerrera, donde la fuerza es la justicia absoluta, ella era demasiado, un hereje. Rayulo habló de la historia de la rey de la guerra, cuyos logros en el campo de batalla se estaban convirtiendo en una leyenda, mencionando los detalles de lo sucedido. La reina de la época, con un miedo tremendo hacia ella, la expulsó del país e intentó matarla. Pero parece que fracasó en todo eso. Entonces, Elmina fue expulsada de su hogar y llegó a la capital, probablemente. Sin embargo, surgió una duda. Rayulo asintió hacia Fena, pero su mirada seguía fija en Elmina. El rey de la guerra. Elmina no tiene una hermana, mucho menos hermana menor alguna. ¿Qué? Elmina se congeló. Era como si hubiera despertado de un sueño que había estado persiguiendo durante tanto tiempo, incapaz de aceptar la fría realidad. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que no tiene hermana? En realidad, ya no tiene. Ella misma mató a su única hermana con sus propias manos. ¿Qué? La respuesta a la pregunta fue un golpe brutal para Feena y Garms. En la nación guerrera, el lugar sagrado donde las amazonas luchan día y noche, en medio de su ritual, el rey de la guerra mató a su propia hermana. Esa era una tradición abominable en la nación guerrera. La tierra sagrada de las amazonas, donde libran batallas mortales y entrenan sin cesar, lleva a cabo un ritual en el que la lucha a vida o muerte es el medio para forjar grandes guerreras amazonas. A pesar de la abundancia de monstruos en estos tiempos, la nación guerrera no abandonó su ritual, sino que capturaba monstruos y los convertía en presas para la lucha. Las guerreras de su país probablemente todavía están hoy, ofreciendo sangre y entrañas al dios de la matanza que reside en el cielo. El verdadero propósito del ritual radica en desprenderse de las emociones, eliminando no solo a compañeros, sino incluso amigos o familiares. Luchan entre sí para limpiar con sangre la ira y la tristeza, despojándose de los sentimientos y forjando un ser puro de fuerza. Esta es una tradición creada por una doctrina cerrada en un país aislado. Este hábito perduraría en el futuro lejano, mientras la nación guerrera siguiera existiendo. Entonces, ¿quién es esta hermana que dices que estás protegiendo? Eso es sencillo. Mientras Feena y los demás estaban atónitos, Olna permaneció en silencio. Cerró los ojos con fuerza, sin decir una palabra. Rayulu, dejando de lado su sonrisa, se acercó finalmente al núcleo de la cuestión, clavando su mirada con intensidad y apuntando con la punta de su daga hacia Elmina. Ustedes son hermanas falsas. No tienen ningún vínculo de sangre, son completas extrañas. Si me permites añadir, doña Olna ni siquiera es una amazona, ¿verdad? Yo, que he tenido más interacción con su especie que con la mayoría de los humanos, puedo verlo. Elmina no replicó. No movió ni un dedo. Ella no es una amazona, es solo una humana. Olna, al mirar de reojo a Rayulu, respondió con un silencioso asentimiento. La piel morena de la joven no era característica de su especie, sino que la había heredado de su madre humana. Pero, entonces, ¿por qué ambas se hacían pasar por hermanas? Bueno, tal vez necesitaban una tapadera para ocultar algo, pero eso no es algo que me concierna. Y ahora, no importa en lo más mínimo. Rayulu, restando importancia a la pregunta de Feena, ya había descubierto la verdad. Su mirada, llena de sabiduría, no se dirigía hacia la falsa hermana, sino hacia la falsa hermana mayor. No importa qué intenciones haya detrás de esto, lo cierto es que para Lady Elmina, doña Olna sigue siendo especial. Elmina tembló, incapaz de decir una palabra. Lady Elmina, su mundo solo se mantenía en pie por la presencia de Lady Olna. Cállate. La rabia comenzó a arder en su interior. Si no fuera por ella, no habría sido capaz ni de mantener el equilibrio en tu corazón. Cállate. La desesperación hizo que su voz saliera como chispas ardientes. Esos deseos de protección tan intensos, eran por la hermana perdida, ¿no? La viste en Lady Olna. Rayulu seguía hablando sin preocuparse por las palabras que pasaban desapercibidas. Cuando estuvo a punto de revelar la verdad, ¿te mataré? Elmina, desbordada por una rabia e intención asesina incontrolable, atacó con furia. ¿Qué? Rayulu. El cuerpo del elfo fue lanzado por el aire violentamente por el golpe. Feena gritó al ver el ataque, que normalmente habría sido mortal, pero Rayulu, aún tirado en el suelo, se levantó lentamente. Su postura y su fuerza eran inestables,
como si la emoción lo hubiera guiado en lugar de su habitual precisión. La potencia mortal que la rey de la guerra presumía ya no estaba presente. El bardo, al desvelar la oscuridad que llevaba la mujer en su interior y al ser humillada en su corazón, aceptó el precio del golpe recibido. El trovador, tambaleante, se levantó, mientras el mina, con la respiración entrecortada, se descontrolaba. Mi hermana es Olna. Mi única hermana es Olna. Sus palabras, llenas de desesperación, resonaban en vano por el pasillo hecho de frías piedras. Se tomó la cabeza con la mano derecha, como si tratara de arrancarse el cabello, y luego la movió con furia, agitándola repetidamente. Mi hermana no intentó matarme. Yo nunca maté a mi hermana. El pasado que había caído sobre la mujer no desaparecía. La verdadera hermana, sumida en la fuente de sangre, no dejaba de mirar a la niña pequeña con sus ojos vacíos. Por más que gritara, el final que había deseado nunca se haría realidad. Nosotras somos. Las emociones que había reprimido resurgieron. La asesina, que se había mantenido indiferente hasta ese momento, perdió la máscara, y aunque su cuerpo estuviera cubierto de sangre, no cambiaba su expresión. Fue entonces cuando la culpabilidad de haber matado a su verdadera hermana se apoderó de su mente y cuerpo, y la estabilidad de Elmina, tanto física como mental, se desmoronó. ¿Ese es tu dolor, que tanto habías escondido? ¡Guau! En los ojos de Garms, llenos de compasión, Elmina finalmente explotó de furia. Quiso destruir todo lo que amenazaba su mundo, lanzándose al ataque sin preocuparse por nada, descontrolándose por completo. Solo Olna la observaba, sujetándose el pecho. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.